sino que los núcleos de cualquier parte empiezan a formarse, al final terminan ordenados, pero desordenados entre sí, ¿no? No sé si me entienden lo que quiero decir. Están ordenados atómicamente, pero en lo macro, cada uno se ordenó en distintas posiciones. Y cuando ya se solidifica toda la pieza, ya terminan desordenados al final, ¿no? ¿Copiaron o no? Algo. ¿Qué parte no entienden de qué? Se ve esa imagen, ¿no? Se ve esta Sí, la imagen, imagen ¿no? sí, se ve en la imagen materiales cristalinos, monocristales y policristales. ¿Esa o cuál? Sí, sí es. Ah, ya, esa sí, está bien. Y al final quedan como, o sea, cada grupo está ordenadito, pero entre cuando se fusionan todos los grupos ya quedan desordenados. Algo así, ¿me entienden, no? Esa parte. O sea, puta, Es se me como fue. que dentro de cada grupo están ordenados, pero por fuera cada grupo está desordenado, pero al final de todo no se da cuenta uno. Algo así. Entonces, de nuevo, como dijo, no copié quién dijo, se crean grupos ordenados, ¿ya? Aquí como en el primer cuadro, a la izquierda superior, se están creando grupitos ahí en diferentes partes cuando está solidificando. Sigue creciendo, sigue enfriando el material, sigue solidificando. Esos grupos ordenados ya chocan con otros grupos ordenados. Pero si nosotros miramos, no están como una escalerita, no están como un cubo así, o no están como una celda así, todo bien cuadradito, ¿no? Sino que mientras va solidificando en el tercer cuadro inferior izquierdo, vemos que ya va quedando diferencias, ¿no? En la forma de cómo va solidificando, por más que estén ordenados. Los grupos, si vemos, están en filita todos. Una vez se enfría eso, ya quedan los bordes de grano. Y los bordes de grano ya tienen tamaño, tienen forma y lo que más importa es cómo queda, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, a ver, a ustedes que están en el quinto semestre. Un material que tiene tamaño de grano más pequeño, ¿tiene mejores propiedades mecánicas o peores propiedades mecánicas? Mejores, concuerdo ¿Ya? con el amigo Berlán. Sí, sí, mejor. ¿Por qué? Los átomos. Sí, el grupo de átomos que conforma, al no ser un espacio tan grande o voluminoso, se adecua más y tipo así, se podría decir, al ser ¿Ya? algo más pequeño. ¿Ya? Pongámoslos así, digamos. Imaginemos que nosotros tenemos 100 celdas unitarias en 1 centímetro cuadrado. ¿Ya? ¿Se imagina eso? 100 celdas unitarias en 1 centímetro cuadrado. Ahora imagínense 20 celdas unitarias en 1 centímetro cuadrado. Hay Ahí me, mucho déficit de Los campo, enlaces se hacen más débiles. ahí, exacto, ahí, más débiles. ahí la fuerza, la unión que tiene esos átomos en 100 va a ser mayor que en, ¿cuánto dije? 20. Sí, 20. 20, ¿no? Entonces yo voy a tener una mayor ductibilidad, voy a tener una mayor
tracción del material, porque los granos son más finos, ¿no? Ahora, otra pregunta que le voy a hacer. Si yo tengo un tamaño de grano a 1000 grados, póngale el tamaño de grado de un tamaño de grano pequeño. Si yo lo tengo a 1000 grados y ese tamaño, y yo caliento ese material unas 3 horas, ¿ustedes piensan que el tamaño de grano va a quedar igual o va a crecer o va a encogerse más? Si tengo un tamaño de grano 1, póngale, ¿va a hacerse Podría ser que se 1.2 o expanda, se va a hacer 0.5? podría ¿Crece ser que se o expanda, ya podría ser que uno? se expanda, quizá. No hay que estar segura. Ya voy Vamos a lo porque se demás. expande, voy porque se expande. Crece. Mientras más tiempo esté calentando, el tamaño de grano crece. ¿Así? Sí, sí, mientras más tiempo esté sobrecalentado, se puede expandir de forma el material en sí, ¿no? ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Esos conceptos básicos le van a preguntar. Acuérdense de Se, mí. Acuérdense de mí, le van a se preguntar. mantiene nomás, ingeniero. ¿Se mantiene? Ya hay otra opinión. A ver, otra opinión. Hay uno que dice que el tamaño de grano al pasar el tiempo y en una temperatura de 1000 grados crece. Hay otro que me dijo que el tamaño de grano al pasar el tiempo a 1000 grados se mantiene. ¿Quién dice que el tamaño de grano se hace más chico al pasar el tiempo a una temperatura de 1000 grados? ¿Nadie? Pero a 1000 grados yo sigo, ya estoy en fase sólida, ¿no? Yo creo que cada pieza, bueno, ¿no? Mi concepto mío que cada pieza sometida a un tipo de calor por un tiempo extenso, deforma su forma, aunque no sea visible para la persona, ¿no? Yo en ese concepto me estoy basando, pero ya me hizo dudar. Ya, vamos a responder esa pregunta. Si yo tengo un tamaño de grano, póngale 5, ya, un tamaño de grano 5. Si yo lo elevo a una temperatura de autenización, ya sea en función de su carbono, no sé cuál será, pongámosle 1000 grados, yo estoy en una fase austenita según el hierro carbono. Si pasa una hora, va a tener un tamaño de grano 5.1. Si pasa 2 horas, va a tener un tamaño de grano 5.5. Si pasa 3 horas, va a tener un tamaño de grano 6. Mientras más tiempo el material se caliente a una temperatura de autenización, el tamaño de grano va a crecer. O sea, eso es lo que tienen que saber. Va a crecer. ¿Y en qué me afecta a mí el tamaño de grano grande? ¿Me va a dar un material o me va a entregar un material? Cuando yo enfríe ese material, me va a entregar un material con propiedades mecánicas pésimas. Fluencia mala, rotura mala. En aspecto físico hay un defecto que se llama quemado, donde el material sale así todo partido, como si tuvieras un jabón seco. No sé si han visto alguna vez un jabón seco que se empieza a partir así. El material de acero cuando se Sí. enfría y está mucho tiempo en caliente, se parte, se parte. Es parecido al proceso de cristalización, ingeniero. ¿Cómo? Es parecido al proceso de una pieza al momento de cristalización. Si se percibe, Sí, no, no se porque percibe. no se ya, ya. No, no se percibe. No podés vos ver el proceso de cristalización
Solo tenés que entender el proceso de cristalización. Porque para ver eso tenés que tener equipos y un montón de cosas, ¿no? Es por eso que el diagrama hierro-carbono es importante, porque ahí vos cuando haces cualquier tipo de aleación, ya sea cualquier tipo de material, vos vas a tener un punto de fusión, que es el punto de fusión que tenés en material líquido. Vas a tener un punto de solidificación, ¿qué quiere decir punto de solidificación? Que vas a tener un material ya bien sólido. A diferentes temperaturas vas a tener diferentes estructuras. Eso va a hacer que mientras vos, digamos, tengas una temperatura a donde no voy a fundir el material, solo va a estar en sólido, pero voy a estar en bastante tiempo, va a hacer que crezca mi tamaño de grano y me tenga un material de pésimas calidades, ¿no? Por ejemplo, en la fundición, cuando vos fundís un material cualquiera, solera para un molino, martillo de alto cromo, generalmente los materiales de alto cromo, vos fundís, vaciás a un molde, mínimamente tiene que estar unos 2 días o 3 días eso enfriando. Sí, Porque a si vos lo temperatura partís, ambiente. porque si vos lo rompes el molde antes que baje de los 200, 250 grados, 100 grados, vos lo partís, digamos, al otro día o a las 6 horas de haber vaciado a ese molde, ese material se te va a partir, se te va a quebrar todo. Al momento de sacarle ahí los alimentadores, los net o los conectores del sistema de alimentación, se te va a partir la pieza por ahí. Entonces, ese es el opuesto, ¿no? Al enfriar muy rápido. Entonces yo quiebro el material porque está muy duro, ¿no? En cambio, yo cuando caliento mucho un material y lo dejo mucho tiempo calentando a una temperatura de utilización, frego el material. Entonces, por eso es importante saber cómo funciona esto de la anisotropía, de las propiedades, cómo funciona el tema de la nucleación, cómo se forman los granos. Yo sé que un policristal tiene grano, un monocristal no tiene grano. Los defectos. Ya entraremos ahora aquí a la parte de los defectos, ¿no? Entonces me dice que los materiales reales, los materiales cristalinos reales nunca son perfectos. Contienen defectos en su estructura cristalina. Estas imperfecciones pueden influir significativamente en las propiedades del material. Si se dan cuenta, todo lo que estamos hablando ahorita hace daño al material en sus propiedades. Y otras que forman cosas beneficiosas, ¿no? Los defectos cristalinos son irregulares en la red que tienen dimensiones de similar tamaño atómico. Aquí se pueden clasificar en 4 tipos. Como le dije, hay más, solo que yo, para no alargar en otros que no aparecen casi nunca, puse estos 4, ¿no? Defectos puntuales, defectos lineales, defectos de superficie y defectos de volumen. Defectos puntuales, faltan átomos, desplazamiento e impureza. Vamos aquí a los defectos puntuales. A ver, ¿me ayudas? Vanessa, ¿me ayuda por favor con esa lectura? Espera. ¿Se ve en pantalla? Ingeniero, si gusta, yo lo leo. Dale, Paula. Defectos puntuales, vacancia. Este defecto se caracteriza por la ausencia de un átomo en una posición que debería ser ocupada en la estructura cristalina. Esto se genera una deficiencia en las uniones entre los átomos, haciendo que estos
espacios en la celda unitaria. Ahora aquí hay un defecto también de intersticio. ¿Alguien puede leer? Ahí ve. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo, cuando tengo una aleación de hierro-carbono, voy a tener átomos de hierro y átomos de carbono. En tamaño atómico, el hierro es más grande y el carbono es pequeñito. Entonces, el carbono generalmente ingresa aquí, en las vacancias, perdón, en los intersticios de la celda unitaria que hablamos más antes. Entran ahí. Pero puede venir otro elemento extraño, que vamos a ver una imagen, aquí. Este de aquí dice impureza intersticial. Puede ser un átomo de carbonos, pero, y el átomo blanco, un átomo de hierro, pero podemos ver que están ahí en paz, digamos. Uno no está moviendo a otro, no está molestando, sino que entró cabalito en el hueco que había espacio. Entonces, esto de aquí es normal. Esto se va a ver siempre en las aleaciones de hierro-carbono. Ahora, este de aquí, el que dice autointersticial, esto puede ser una molécula de cobre, generalmente que casi es el mismo tamaño que el del hierro, que puede sacar o meterse dentro de un espacio de intersticio y molestar ahí, molestar a los otros átomos de hierro. Y aparte aquí tenemos una vacancia, no hay un átomo de hierro. Entonces, si juntamos estos dos defectos, tener un autointersticial generado por un elemento extraño, ya sea un cobre que no se disuelve en el acero, más una vacancia, al solidificar toda esta parte, yo estoy aquí con una gran posibilidad de ¿qué dice aquí? Dice, un defecto intersticial produce una distorsión y una acumulación de energía mucho mayor que la vacancia. Entonces aquí yo tengo una acumulación de energía bastante grande, que si yo me voy a lo macro, tener tantos defectos de autointersticiales, si yo me voy a lo macro, me va a generar, puede ser una fisura, más que todo una fisura, ¿no? Un defecto bien puntual que puede generar eso. Puede ser que al momento yo de doblar la barra, una barra, un material de acero, me... Se salió otro. Me genere Grietas. grieta, ¿no? Se hizo pequeña de pantalla. Me genere pequeñas grietas, ¿no? Entonces, no sé qué pasó, se hizo pequeña de pantalla. ¿Ustedes la ven completa en pantalla? Ahora sí. Entonces aquí me puede generar en esta parte de acá. Se ve mi puntero igual, ¿no? No sé si ves. Sí se ve, ¿no? Sí, Entonces aquí, si yo me voy a lo macro, voy a imaginarme a lo macro. Entonces aquí es muy posible que yo tenga un defecto. Primero, puede ser que, como les mencioné, tenga una fisura, tenga algún tipo de al momento de doblar se quebre por ahí el material, porque ya tiene mucha concentración de tensiones. Entonces es importante evitar estas impurezas o evitar este tipo de autointersticial con elementos dañinos como el cobre, el azufre, el níquel, el estaño, son elementos que generalmente tienden
a sustituir un átomo de hierro e intentar meterse ahí, digamos. Otro tipo de efecto cristalino puede ocurrir con impureza, sustituyendo al material base, ¿no? La muestra la distorsión que estos átomos sustitucionales causan en el retículo cristalino original. Me está diciendo átomos sustitucionales, entonces, en vez que haya un átomo de hierro, me está metiendo un átomo de cobre. En vez que haya un átomo de carbono, me está metiendo un átomo de azufre, de manganeso, de silicio. Entonces eso me va a generar defectos, ¿no? ¿Por qué los átomos se meten ahí, esas impurezas? Porque no son solubles, ¿no? Entonces significa que mi composición química puede ser que no esté correcta. Ahí es donde le digo a, a Marco, en el horno de cuchara, puede ser que los ferroaleantes que metieron al acero no fueron bien mezclados, no fue bien agitado. Entonces las impurezas quedan ahí y van generando estos defectos. Van sustituyendo con otro material, van acomodándose en toda la carga de la colada, me va generando defectos. Y al final, en el producto terminado, yo voy a tener un material con muchos defectos. ¿Por qué? Aunque mi laminación esté bien, digamos. ¿Por qué? Porque no ha sido hecho un buen proceso de mezcla, ¿no? Entonces estos defectos han generado autointersticios, vacancias, sustituciones en toda mi estructura cristalina. Luego vamos a los efectos lineales. Estos son otros. Otra vez se salió. Ahí vamos a los efectos lineales. Pasa. Un ratito ya, otra vez se salió de ahí, se vuelve pequeño. Lineales, ¿qué son defectos lineales? Son las dislocaciones que existen ya en una celda unitaria, ¿no? Una dislocación es un defecto lineal que abarca ya a no solo una cara de un átomo, ¿no? De una celda unitaria, sino ya una cadena de átomos. Una dislocación de cuña se puede imaginar como un plano extra de átomos que produce este defecto, ¿no? Para abarcar un número de átomos, una dislocación produce una acumulación de energía mucho más mayor que los defectos puntuales. Entonces, si yo tengo un defecto de cuña, va a ser mucho peor que tener una vacancia, que tener un intersticio, que tener por esto de aquí, que son sustitucionales. Tener estos tipos de defectos es mucho peor. ¿Se dan cuenta aquí en la imagen por qué le dicen defecto de cuña? Teóricamente debería tener un cubo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas de átomos y 6, digamos, base, altura y en las 3 dimensiones, 6 y 6. Pero aquí en el centro se generó una cadena de 3 átomos. Entonces, en todo este espacio de aquí me va a generar una concentración de tensiones. Algo importante que quiero decirles también es que es normal que tengan defectos los materiales. Es normal. Porque como vieron allá en la otra imagen, no solidifican en una sola dirección,
los grupos están ordenados, pero igual chocan entre ellos en diferentes posiciones y terminan desordenándose. Entonces estos defectos son normales, ¿no? Entonces la cantidad excesiva de estos defectos pasa cuando ya no hay un buen control de proceso, ¿no? Entonces este es un defecto de cuña, defecto de frontera o contorno de grano. La mayor parte de los sólidos cristalinos está compuesta por una colección de pequeños cristales o granos que presentan orientaciones cristalográficas diferentes. Ese es un dato importante, ¿no? La consecuencia de esta orientación aleatoria es que en la frontera entre granos existe una zona de incoherencia entre dos orientaciones. Eso es lo que mencionaba, una incoherencia entre dos orientaciones. Los átomos que forman parte de esta frontera están mal organizados y con un nivel más alto de energía. A esta región la llamamos contornos de grano, aquí. Cuando ustedes observen una metalografía atacada con nital, creo que a lo aumentado a 100 veces o a 10, no, 100 veces, ya pueden observar esto, ¿no? Los bordes de grano. Generalmente se puede observar bordes de grano en acero austenítico, que serían los de alto manganeso. El manganeso es un elemento gamágeno, entonces hace que se pueda observar este tipo de grano, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos una estructura así, ahí es donde el contorno de grano ejerce un papel importante, ¿no? En las transformaciones de fase y en el proceso de formación plástica. Ahí lo que le mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa si tengo contorno de grano más pequeñito en en 1 milímetro cuadrado? ¿Voy a tener mejor propiedad plástica o peor propiedad plástica? ¿Qué pasa si yo en mi contorno de grano tengo inclusiones o tengo defectos? ¿Voy a tener una buena propiedad mecánica o voy a tener una mala propiedad mecánica? Y aquí se incluso, algunos casos los elementos de aleación o impurezas se segregan para los contornos del grano, pudiendo causar corrosión localizada. Uy, se salió. ¿Se ve en pantalla? No sé qué pasó. ¿Alguna duda aquí con el tema de efectos de frontera? ¿Jóvenes? Para mí se entiende, dije. Entonces, creo que avanzamos bastante ahorita. Intersticio, espacio, índice de Miller, cómo se ubican los planos, qué es una monotropía, defectalina son 4, tenemos los puntuales, los lineales y los de frontera. Me faltó el de volumen, ¿no? Ese me olvidé de completarlo. Entonces le voy a pasar esta diapositiva para que puedan leerlo y léanlo, ¿no? Entonces vamos tenemos 4 clases. Espero que terminemos bien y vamos a seguir aumentando, ¿no? Lo importante es que por favor lean, ¿no? Porque va a haber examen y son ustedes mismos que se van a perjudicar si no estudian, ¿no? Son conceptos básicos nomás que tienen que leerlo, ¿no? Y ya creo que con eso ya terminamos la clase y